Buenos días, bienvenidos al canal. Yo soy Javier y quiero compartir con ustedes el proceso de construcción de un brasero. Acabo de terminarlo y como se ve, pues me quedó muy bonito. Lo hice en base a tutoriales que los encontré en internet, en base a sugerencias también, en base a una investigación propia. El tema con este brasero es que podemos lograr que la carne gire, y esto se ha logrado a través de el manejo de un mecanismo. Entonces acompáñenme a ver el vídeo. Quiero mostrarles los materiales, las medidas y el proceso de construcción. Bien, iniciamos viendo el cuadro principal sobre el cual se monta todo el brasero, todo el asador. Y vamos viendo que de largo tiene 58, de ancho tiene 36 y el alto vamos a verle que tiene de 20.5. Las medidas que acabo de darles son en centímetros. El cuadro está hecho con tubo cuadrado de 1 pulgada, que son aproximadamente 25 milímetros por 1.5 milímetros de grosor del tubo. Y bueno, de la práctica que se ha hecho, resiste el calor, no ha habido ningún inconveniente con el trabajo. Estamos viendo la parte frontal, y en esta parte tenemos una varilla redonda, lisa, de media pulgada o aproximadamente 12 milímetros, con la cual se transmite el movimiento. Ya vamos a ver más adelante el movimiento de el carbón, de la altura del carbón. Bien, y desde arriba vamos viendo que tenemos las siguientes medidas. Desde arriba tenemos el primer orificio a 5 y el otro es a 9.75. El primer orificio es de 1/4 de diámetro y el otro es de media pulgada. 1/4 para cruzar pernos de 1/4 y el de media pulgada para que cruce la varilla de media pulgada. Como vemos en esta parte tenemos una rodela plana de media pulgada acoplada a la varilla, y tenemos una platina de 20 milímetros de ancho y 3 milímetros de grosor. Ya vamos a ver la medida. Sí. Y como vemos, el mecanismo pues permite este movimiento. Y este mecanismo nos permite regular la altura del carbón. Este mecanismo es comandado desde esta platina. Y bueno, vamos viendo la medida de esta platina. Esta es de 7.5 centímetros y entre centros 6.5. Un orificio de media pulgada y otro orificio de 1/4. Y como vemos, el movimiento que se genera es este. Con este movimiento regulamos la altura de el carbón. Ya vamos a completar el cuadro para que se pueda ver de mejor manera. A un costado tenemos una platina de 30 milímetros por 3 milímetros de grosor. Tiene 10 centímetros de alto. Y aquí está hecho un centro, un agujero de 3/8, que se encuentra a 1 centímetro desde la parte superior, ¿no? Cortamos la platina. Desde arriba medimos 1 centímetro, hacemos el agujero 3/8 y luego con unas rectas tangentes cortamos el extremo, la esquina de la platina, ¿sí? Con la tangente que une al agujero, ¿no? Generando esta curva, y como vemos esta parte redonda. Ya, vamos viendo por este lado de acá. Tenemos un ángulo de 1 pulgada. Tiene 17 centímetros de altura. Tenemos en este lado un perno de 1/4 que está a 1.5. Está a 1.5 medido desde el filo hacia abajo. Y tenemos
en uno de los extremos un corte a 45 que nos permite que esta esquina pues no estorbe aquí cuando la persona esté trabajando con el brasero. Vamos viendo algo completo. Aquí tenemos la platina que me permite el movimiento, sí, a los dos lados, como vemos. Tenemos al lado izquierdo y al lado derecho la platina, y al lado izquierdo y al lado derecho el ángulo. En la platina tenemos un orificio de 1/4 que está ubicado a 3 centímetros, y estos dos elementos nos permiten el giro de la parrilla, ¿no? Y ahorita la vamos a ver. También en el cuadro está acoplada una cadena con un ganchito que me permite también estabilizar a la parrilla en varias posiciones. Y como complemento a la parrilla tenemos en la parte de abajo una varilla de 6 milímetros que se ubica a 5 centímetros del piso, con la cual se logra estabilizar a la estructura. Vamos viendo ahora la bandeja para el carbón, la cual es desmontable. Tenemos 28 por 49 por 5. La bandeja se la puede hacer con tol. Bueno, en este caso está construida con tol o con plancha de hierro de 2 milímetros. En este caso el tol se lo ha reforzado con varilla de 8 milímetros, con varilla de construcción, porque resulta que el tol tiende a curvarse, a deformarse por el calor. Entonces al poner esta varilla pues no tenemos ya ese inconveniente. Bien, tenemos el portabandejas, el cual está construido por ángulo de 1 pulgada o 25 milímetros aproximadamente, y de 3 milímetros de grosor, y además de eso platina de 20 milímetros por 3 milímetros de grosor, ¿no? Bueno, aquí se completó con platina de media pulgada porque ya se nos terminó la platina de 20 milímetros o 3/4. Vamos viendo las medidas. Tenemos de ancho 29.5, de largo tenemos 50.5, y en la parte lateral, en los laterales tenemos unas platinas que forman parte del mecanismo de elevación del carbón. Esta platina tiene 7, y entre centros tenemos 4.5 centímetros, y tenemos 1 centímetro desde el filo, ¿no? Desde ahí inicia el agujero. Entonces, ¿cómo funciona el portabandejas? Simplemente aquí se ubica la bandeja y a través del mecanismo esto sube y baja. Ya vamos a completar el mecanismo para que ustedes lo vean. Bueno, para el mecanismo de subida vamos a utilizar 4 platinas de 20 milímetros por 3 milímetros de grosor y 19 centímetros de largo, y entre centros tenemos 17 centímetros. Y además de eso vamos a utilizar pernos de 1/4, que es el diámetro del perno, y 1,5 pulgadas o 4 centímetros aproximadamente de longitud. Y además de eso tuercas de 1/4, ¿no? Y vamos a ver cómo armamos. Y bueno, a los costados del brasero que teníamos los 4 agujeros, el agujero de media y el agujero de 1/4, ahí se acoplan las platinas, ¿no? En total tenemos 4 platinas. Y bueno, aquí dos de las platinas deben tener, en uno de los extremos deben tener un agujero de media para que coincida con la varilla de media, y el resto pues solamente trabajaría con agujeros de 1/4. Entonces acoplamos las dos platinas. Y bueno, ya tenemos las 4 platinas de 19 centímetros acopladas ya, y vamos a proceder a ubicar el portabandejas. Y para ubicar el portabandejas, los dos agujeros que se muestran aquí de las dos platinas se acoplan a la platina
que forma parte del portabandejas, así como vemos. Y bueno, el perno que vamos a utilizar para unir el portabandeja con el mecanismo de subida y bajada serán estos pernos, que son pernos de 1/4 por media pulgada, un perno 1/4 que es el diámetro del perno y media pulgada que es la longitud del perno. En este caso pues los pude conseguir galvanizados. Entonces el acople, ¿cómo se da? El perno cruza por la platina, ¿sí? Y se enrosca en esta platina, ¿no? El roscado es un paso previo que se debe hacer antes de realizar el acople, como vemos está aquí. Y el roscado lógicamente se hará con una broca y con un machuelo, ¿no? Entonces si quisieran ver cómo se hace ese procedimiento, ahí me escriben en la caja de comentarios y vamos a proceder a unir. Y bueno, ya hemos acoplado el portabandejas, como vemos, a los dos lados, y manualmente esto funciona así. Y con esto logramos que el carbón que va a ir ubicado acá pueda subir o bajar, y con esto lo regulamos, ¿no? Y lógicamente aquí tenemos la bandeja. Bueno, el sistema para subir y bajar el carbón pues se acciona por medio de este mecanismo. Vamos viendo las partes. Este es un tubo redondo de 20 milímetros por 1.2 milímetros de grosor. Vamos viendo, tiene 24.5 centímetros. En uno de los extremos se suelda con una tuerca de media pulgada. Del otro extremo, como vemos, se aplana. Y también se realiza un hueco aquí a 1 centímetro, y este hueco es igual de 1/4. Tenemos la varilla roscada de media pulgada, que como vemos se extiende, ¿sí?, desde la parte de la manilla, ¿sí?, e ingresa a la parte del tubo. Esa varilla tiene aproximadamente unos 25 centímetros. Ya, la parte de la manilla se forma de varilla de 3/8, 4 centímetros, 6.5 centímetros, y se suelda la varilla roscada. Tenemos dos tuercas de media pulgada, y entre las dos tuercas tenemos tubo del mismo tubo de acá, que es de 20 milímetros por 1.2 milímetros de grosor. Y aquí está acoplada un perno de 1/4 por 1,5 pulgadas de longitud, con el cual nos permite sujetar a todo este mecanismo de este extremo y con este agujero del otro extremo para generar el movimiento. Y bueno, vamos a acoplar el mecanismo. Vamos en uno de los extremos de esta platina, que ya la vimos anteriormente, vamos a cruzar un perno de 1/4 por 1 pulgada y vamos a hacer coincidir el mecanismo. Y acoplamos un agujero que está a 9 centímetros del piso, en el lado en donde estaba la cadena. Y del otro lado ajustamos con una tuerca de 1/4, pero en este caso yo utilizo una tuerca de presión, porque en modelos anteriores he tenido el inconveniente que si pongo una tuerca normal tiende a salirse con la utilización y se nos pierde. Entonces si utilizo una tuerca de presión pues ya queda fijo. Y del otro lado, bueno, una tuerca de 1/4 normal, porque no se ha tenido ese inconveniente. Listo, entonces acoplado todo el mecanismo, vamos viendo cómo funciona. Bueno, tenemos un ruidito por ahí que, bueno, ya cuando se acopla la bandeja pues desaparece. Y como vemos, la bandeja sube incluso más del límite, como vemos,
¿sí? Y el tornillo, como vemos, ya llegó al final. Vamos regresando. Ya. Entonces el movimiento circular que genero con la manivela se transmite al tornillo. El tornillo acciona la tuerca y a la vez esta platina, que está soldada a una varilla, permite transmitir el movimiento de este tubo que está acoplado a la tuerca, este movimiento, ¿sí?, a través de esta platina que está soldada a la varilla, permite transmitir el movimiento a el portabandeja, ¿no? Y para eso, como vemos, es necesario poner la platina a los dos lados, ¿no?, para que el movimiento se transmita, como vemos, y el portabandeja puede subir de forma equilibrada. Bueno, vamos viendo cómo funcionaría de frente y vamos a ver. ¿Ya? Bien, aquí tenemos la bandeja en la cual se va a acoplar la carne. Vamos viendo. Aquí tenemos un perno que me permite asegurar la carne. Y bueno, ¿cómo funciona? Entonces, y bueno, la carne va ubicada aquí, ¿no?, y entre las dos mallas. Y al cerrar aquí el marco, pues la carne queda dentro de las dos mallas y luego podemos girarla. ¿Cuáles son los elementos que nosotros hemos utilizado? Bueno, hemos utilizado pernos de 1/4 de diámetro y 1,5 pulgadas de longitud. He utilizado pernos, en este caso para la parte central. Utilizo pernos de 3/8 de diámetro y en este caso es 5, son 2 pulgadas aproximadamente de longitud. Utilizo malla electrosoldada de la marca Ideal, que bueno, es la mejor que se puede conseguir en el mercado. El rectángulo de la malla tiene media pulgada de ancho y 1,5 pulgadas de longitud. A la vista pues podemos también ver que utilizo gonces o bisagras para metal. Bueno, acá en Ecuador lo conocemos como gonces. Son gonces de media que vienen 2 en 1. Se puede encontrar 3 en 1 o 2 en 1. En este caso son 2 en 1 porque son dos partes en una sola. Y utilizo un par, 2 pares y este de aquí son 3 pares. ¿Por qué yo lo he dispuesto así de esta manera? Porque el marco permite salir, ¿sí?, salir de la parte de abajo y acoplarse arriba, ¿no?, generando un espacio más grande para carnes un poco más grandes. En este caso utilizo pernos también de 1/4 por media pulgada, los mismos que utilicé hace rato para acoplar el portabandeja a las platinas, para asegurar la malla al marco, ¿no? De este lado yo utilizo platina de media pulgada para generar las manillas, como vemos, de los dos lados. Aquí la platina la corto de 2 centímetros, la doblo de 2 centímetros de altura y 2 centímetros, 2 centímetros y 6 centímetros de longitud, ¿no? Son 2 platinas. Y en este caso también para asegurar el marco, pues están dispuestas 2 platinas, como vemos. Entonces esta platina tiene es de 20 milímetros, de 3 milímetros de grosor, 9 centímetros de longitud. Y tiene un espaciado de 1,5 centímetros desde el borde y 3 agujeros de 1/4. Esta platina se acopla con esta
la cual tiene 3.5 centímetros de longitud, es igual platina de 20 milímetros, de 3 milímetros de grosor, y tiene un agujero a 1.5 centímetros. El agujero es de 1/4, ¿no? Entonces entre los dos agujeros se da el acople y aseguramos aquí con un pernito. Vamos viendo desde el lado posterior. De la misma manera tiene en este caso estos pernos de 1/4 por media, que nos aseguran en cambio la malla que está en la parte inferior. Bien, vamos viendo la parte superior del marco, la parte que es móvil, ¿sí? Y vamos viendo esta parte tiene 53 de largo, 33 de ancho. Vamos viendo la disposición de los pernos. Está ubicado el primero a 12, 12 y 12. Aquí estamos en la mitad. Y aquí estamos con 10, 10. Y 2 centímetros después viene la manilla, la platina, ¿sí? Vamos viéndolo internamente. Ya, internamente nosotros tenemos que la malla se acopla a una platina de 20 milímetros y por 3 milímetros de grosor, de manera que esta malla, cuando los pernos se zafan, cuando estos pernos se zafan, la malla sale y ahí podemos nosotros lavarla una vez que se utilice. Y el marco de la malla tiene 52.5 por 32.5, y sobre este marco, como vemos, se va soldando la malla. Bueno, yo utilizo soldadura MIG para lograr el acople, ¿no? Ahora vamos a ver la parte inferior, la base del el marco. De la misma manera, aquí tenemos esta platina sobre la cual está soldada la malla, y cuando salen los pernitos, toda la malla sale, ¿no? El marco que es con platina y la malla sale. Entonces, para poder lavar, vamos viendo aquí ahora cómo yo he dispuesto los pernos. Tenemos a 7, 8, 7 centímetros, 8 centímetros, y aquí 14 centímetros. Ya. Esta variación la hacemos simplemente para que no coincidan los pernos de aquí del un marco con los pernos del otro marco. Vamos. Entonces vamos armando. Listo. Y como les decía anteriormente, los gonces aquí pueden acoplarse en la parte superior también, para generar la altura o el ancho que existe entre malla y malla, para poner carnes un poco más grandes. Y bueno, vamos a acoplar la parrilla ya. Bueno, aquí utilizo pernos 3/8 porque al momento de girar siempre hay un golpeteo, entonces utilizo pernos que tengan un diámetro mayor para que resistan un poco más. Y el mecanismo de giro de la parrilla utiliza este perno de 1/4 que forma parte del marco que gira, que está ubicado a 9 centímetros del lado de los gonces, ¿sí? Como vemos. Y vamos a acoplarlo con el perno de 1/4 por 1 pulgada que se encuentra en la base de la parrilla. Y para eso vamos a utilizar una platina de 20 milímetros por 3 milímetros de grosor, 20 centímetros de longitud y entre centros 18 centímetros, ¿no? Entonces acoplamos. Este acople se lo debe hacer tanto al lado izquierdo como al lado derecho de la parrilla, y aseguramos con tuercas de 1/4. Ya tenemos una palanca de giro y con eso completamos ya el mecanismo de giro de la parrilla. Esta palanca de giro se forma por una L que es de 20 milímetros por 3 milímetros de grosor. En un lado de la L es de 14 centímetros
y un orificio y un hueco de 1/4 ubicado a 1 centímetro del borde de la platina. Del otro lado tenemos 25.5 centímetros y los agujeros están a 6 centímetros y a 24, ¿no? Vista de esta manera. Este agujero es 3/8 y este agujero igual es 1/4, ¿no? Trabajamos 2 de estas y la palanca de giro, que es una palanca 3/8 que tiene 60 centímetros de longitud y se acopla o se suelda a una platina de 20 milímetros por 3 milímetros de grosor. Tiene 18.5 centímetros y tiene un pequeño doblez de medio centímetro, ¿no? Hacia adentro. Vamos viendo que tenemos unos agujeritos ahí. Este agujero, el primero está a 11.5 y el otro está a 17.5. Son dos agujeros de 1/4. Pero el primero es un agujero pasante y el otro es roscado. Para acoplar la varilla en L, como vemos, de esta manera. Y vamos a realizar el acople por la parte interna. Y la palanca de giro es la que se muestra de esta manera, ¿no? Sí, y en el doblez queda sujeta de esta manera. Y bueno, vamos a acoplar ya el mecanismo a la parrilla. Utilizamos este perno que estaba en el ángulo y el perno 3/8 que está acoplado en la mitad del marco giratorio. Entonces acoplamos del lado izquierdo y del lado derecho. Y bueno, acoplamos ya las tuercas. Aquí tenemos tuercas de 1/4 y en el marco la tuerca 3/8. En la parte del mecanismo de giro no ajustamos completamente las tuercas porque debe generarse un espacio para que pueda realizarse el giro completamente, ¿no? Y con eso probamos ya el giro. Entonces nosotros con la ayuda de esta palanquita ya generamos el movimiento de giro. Y la palanquita igual se acopla como se ve, haciéndole un poquito más compacto al brasero. Completamos con la bandeja, como vemos. Entonces la persona que utiliza el asador controla la altura del carbón y el giro de la parrilla. Bueno amigos, gracias por mirar mi vídeo. En la parte de la descripción del mismo pues voy a dejar un enlace de mi blog en el cual explico paso a paso con medidas cómo desarrollar cada una de las partes de la parrilla. Y bueno, solicitarles que se suscriban a mi canal y le den like. Gracias.